¿Quiénes sois?, había preguntado. Casi me acuerdo. Y con el tono de contestación de un parte meteorológico, estoy en el infierno. Esto es el infierno. Escucha, Ned, dije. En el fondo, la reunión del Countryway se redujo a una cosa. La tienen los polis de California en algunos coches de patrulla. Puede que les falle un poco la memoria y lo necesiten por escrito. Nosotros no. ¿Sabes de qué hablo? Servir y proteger, dijo Ned. Exacto. Tony pensaba que aquella cosa había caído en nuestras manos casi por voluntad divina. No lo dijo tan claro, pero lo entendimos, y tu padre compartía su opinión. Le conté a Ned Wilcox lo que me parecía que le convenía oír. Lo que me callé fue el brillo de los ojos de Tony y el de los de su padre. Ya podía Tony echarnos sermones sobre nuestro comportamiento de servicio. Ya podía decir que los hombres del Troop D eran los más capacitados para ocuparse de una red tan peligrosa. Ya podía insinuar la posibilidad de que con el tiempo lo entregáramos a un equipo científico bien escogido, tal vez al mando de Bibi Roth. Podía alargarnos todos esos cuentos, y lo hizo, pero no quería decir nada, ni un carajo. Tony y Kurt querían el coche porque no soportaban desprenderse de él. Lo demás, subterfugios. El Roadmaster era algo raro y exótico, y era de ellos, de los dos. No concebían renunciar a él. Ned, pregunté, ¿tú sabes si tu padre dejó alguna libreta? De las de espiral, como las que usan en el cole. La reacción de Ned fue apretar los labios, inclinar la cabeza y contemplar un punto entre las rodillas. Sí, de todo tipo. Mamá decía que debían de ser agendas, pero él en su testamento había dejado dicho que mamá quemara todos sus papeles privados y lo hizo. Tiene su lógica, dijo Hadi. Al menos cuadra con lo que sé de Kurt y el sargento. Ned le miró. Los dos desconfiaban de los científicos, aclaró Hadi. ¿Sabes cómo les llamaba Tony? Los fumigadores de la muerte. Decía que su gran misión en la vida era llenarlo todo de veneno, diciéndole a la gente que podían comer lo que quisiera, que era conocimiento y que no les haría daño, que les haría libres. Se quedó callado. También había otro tema. ¿Qué tema?, preguntó Ned. La discreción, dijo Hadi. Los polis saben guardar secretos, pero, según Kurt y Tony, los científicos no. Una vez le oí decir a Tony, «Fíjate los muy idiotas lo deprisa que han fumigado la bomba atómica por todo el mundo. Por culpa de eso freímos a los Rosenberg. Pero cualquiera con 2 dedos de frente sabe que en 2 años los rusos habrían tenido la bomba de cualquier manera. ¿Por qué? Pues porque a los científicos les va la cháchara. Puede que lo que tenemos guardado en el cobertizo B no sea el equivalente de la bomba atómica, pero puede ser que sí. Lo que está claro es que mientras lo tengamos escondido con la lona encima, no será la bomba atómica de nadie. Pensé que solo era una parte de la verdad. De vez en cuando me he preguntado si Tony y el padre de Ned lo habían discutido sin tapujos. No sé, cualquier día por la tarde, cuando estuviera la actividad del cuartel bajo mínimos, con la gente arriba echándose un sueñecito, otros mirando una película de vídeo y comiendo palomitas de microondas, y ellos dos los únicos en la planta baja, en el despacho de Tony y con la puerta cerrada. No digo más o menos de aquella manera, como quien dice, digo si llegamos a expresar las cosas tal como eran. Como esto no hay nada en el mundo y vamos a quedárnoslo nosotros. Yo creo que no, por la simple razón de que habrían tenido bastante con mirarse a los ojos y reconocer la misma ansiedad, el mismo deseo de tocarlo y curiosear. Aunque solo fuera caminar alrededor, caray. Era algo secreto, un misterio, un prodigio.
Pero yo no estaba seguro de que el chico fuera capaz de aceptarlo. Sabía que además de añorar a su padre, estaba enfadado con él por haberse muerto. Con ese estado de ánimo se corría el peligro de lo que viera como un robo, lo cual no era verdad, al menos no toda la verdad. Entonces dije, ya habíamos visto lo de las luces. Tony le había puesto el nombre de fenómeno de dispersión. Consideraba que el Buick se quitaba algo de encima, descargándolo como electricidad estática. Aparte de lo de la discreción y de la custodia a finales de los 70 en Pensilvania, y no hablo solo de nosotros, sino de todo el mundo, se tenían razones de peso para desconfiar de los científicos y los técnicos. 3 Mile Island, dijo Ned. Sí, además el coche hace más cosas que curarse solo los rasguños y repeler el polvo. Bastante más. Me quedé callado. Parecía demasiado difícil, excesivo. Venga, cuéntaselo, dijo Archie, con voz casi de enfado, un director de orquesta cabreado en el crepúsculo. Le has contado la tira de cosas que importan un carajo. Ahora cuéntale el resto. Miró a Hadi y después a Shirley. ¿Incluido lo de 1988? Sí, hasta esa parte. Hizo una pausa, suspiró y miró el cobertizo B. A estas alturas ya no se puede parar. Me levanté y empecé a cruzar el aparcamiento. Oí decir detrás a Philip. No, chaval, deja que se vaya, que ya volverá. Es lo que tiene ser el jefe, que la gente puede decirlo y tener razón casi siempre, con excepciones, claro, un derrame, un infarto, un conductor borracho, la mano de lo que esperamos a los mortales que sea de Dios. La gente que es jefe de algo, la que ha trabajado para llegar tan arriba y que trabaja para quedarse, nunca lo manda todo a freír espárragos, no. Los jefes seguimos haciendo las camas, fregando los platos y embalando el heno y encima nos esmeramos. La gente dice, jo, no sé qué haríamos sin ti. La respuesta es que la mayoría haría lo que les diera la santísima gana, como siempre. Al infierno todos en la misma cesta. Me planté delante de la puerta de persiana del cobertizo B y miré el termómetro por una de las ventanitas. Había bajado hasta 11. Seguía sin ser preocupante, pero hacía bastante frío para hacerme sospechar que el Buick se marcaría una o dos sacudidas más antes del descanso nocturno. Por lo tanto, no tenía sentido volver a ponerle la lona, puesto que lo más probable era tener que repetirlo. Está perdiendo fuerza. Respecto al Roadmaster era el artículo de fe, el Evangelio según Jones y Wilcox, ralentizándose como un reloj al que no se le da cuerda, bamboleándose como una peonza agotada, pitando como un detector de humos que ya no percibe el calor. Escoge tu metáfora favorita de la sección de ofertas, y quizá fuera verdad, o no, claro. En realidad no sabíamos nada del coche. Convencernos de lo contrario era una estrategia que empleábamos para poder seguir viviendo al lado sin demasiadas pesadillas. Volví al banco mientras encendía otro cigarrillo. Me senté en Shirley y Ned y dije: ¿Quieres que te cuente la primera vez que vimos lo que acabamos de ver? El ansia que le vi en la cara me facilitó un poco seguir. Entonces, al principio, el único único era Sandy. Con los años diría, medio en broma, medio en serio, que no había destacado por nada más. Los otros tardaron muy poco en llegar, pero al principio solo estaba Sandy Friedman Deadbourne, al lado del surtido de gasolina, boquiabierto y apretando los párpados, convencido de que en pocos segundos se habrían convertido todos, incluidos los granjeros amis y unos cuantos no amis de la zona, en polvo radiactivo al viento. Fue al llegar
las pocas semanas de que llegara el Buick a manos de Troop D a principios de agosto de 1979. El interés de la prensa por la desaparición de Ennis Rafferty ya empezaba a decaer. La mayoría de los artículos sobre el agente desaparecido los publicaba el Country American Standard, pero el Post Gazette de Pittsburgh, en su edición dominical de finales de julio, le dedicó uno de primera plana. Ponían titulares: "La hermana del trooper sigue haciéndose muchas preguntas", y debajo: "Eddie Iams pide una investigación a fondo". En líneas generales, el enfoque del artículo se ajustaba de todo a las esperanzas de Tony Stundis. Edith consideraba que los miembros de Troop D sabían más de lo que decían sobre la desaparición de su hermano. Los dos periódicos reproducían citas suyas en ese sentido, pero dejando entrever que la pobre estaba enloquecida por el dolor, además de por la rabia, y que intentaba echarle a alguien una culpa que podía ser perfectamente suya. No hubo ningún trooper que hiciera comentarios sobre su lengua afilada y su manía de encontrarle defectos a todo, pero Ennis y Edith tenían vecinos menos discretos. Los reporteros de las dos publicaciones también señalaban que, al margen de las acusaciones, los compañeros de cuartel de Ennis estaban llevando adelante los planes de conseguirle ayuda económica, por modesta que fuera. Tampoco hablaba a favor de Edith su foto en blanco y negro del Post Gazette, donde parecía Lizzie Borden unos 15 minutos antes de coger el hacha y matar a sus padres. El primer lucimoto fue al anochecer. Sandy había interrumpido la patrulla hacia las 6 de la tarde para hablar con Mike Sanders, el fiscal del condado. Estaba a punto de celebrarse un juicio muy desagradable de atropello con fuga, donde Sandy era el principal testigo de la acusación y la víctima un niño que se había quedado tetrapléjico. Mike quería garantías de que el culpable, el típico empresario que le daba la cocaína, acabara en el talego. Su objetivo eran 5 años, pero tampoco había que descartar que fueran 10. Después de asistir a una parte de la reunión que tuvo lugar en un rincón de la sala de estar del piso de arriba, Tony Stundis bajó a su despacho y dejó que terminaran Mike y Sandy. Al final de la sesión, Sandy decidió llenar el depósito de su coche patrulla en previsión de unas 3 horas más de carretera. Yendo hacia la puerta trasera, pasó al lado de comunicaciones y oyó decir a Matt Babicki en voz baja, como si hablara solo: "Socabronada". Luego, un golpe. ¿Tanto te cuesta? Sandy asomó la cabeza y le preguntó si estaba teniendo los días malos del mes. A Matt no le hizo gracia. «Escucha», dijo, y volvió a subir el volumen de la radio. Sandy vio que el botón ya estaba girando a tope en dirección más. Llamó Brian Cole de la unidad 7, Herb Avery de las 5, desde Sawmill Road, y George Stankowski de a saber dónde. El último dato se lo llevó una ráfaga de estática. «Como empeore, no sé si podré seguir teniéndoles localizados y menos pasarles información», se quejó Matt, y volvió a darle un golpe al lateral de la radio como si fuera una manera de subrayarlo. «¿Y si avisa a alguien de una denuncia?» «Sandy, ¿fuera está a punto de haber tormenta de truenos?» «Cuando he entrado el cielo estaba despejado», dijo Sandy. Miró por la ventana. «Sigue igual. ¿Cómo verías si te girara la cabeza?» «Yo la sé girar de nacimiento. Mira», hizo una demostración. «Muy gracioso. ¿No tienes, no sé, algún inocente que detener?» «Muy buena, Matt. Eso se llama tener reflejos.
Al reanudar su camino, Sandy oyó que arriba alguien preguntó si había caído la puta antena de la tele porque había fallado la imagen plena reposición de un capítulo muy bueno de Star Trek, el de los Tribbles. Sandy salió. Era una tarde de calor, la atmósfera estaba brumosa y a pesar de que se oían truenos a lo lejos, no hacía viento y el cielo estaba despejado. A occidente empezaba a declinar la luz y brotaba de la hierba una especie de neblina que ya había alcanzado una altura de 1,5 metros. Se metió en el coche patrulla, que en aquel turno era el D-14, el del apoyacabezas roto. Fue hasta el surtidor de Amoco, salió y empezó a desenroscar la tapa del depósito, pero se quedó a medias. De repente se había dado cuenta de lo silencioso que estaba todo, sin cri-cri de grillos en la hierba ni un canto de pájaros. El único ruido era un zumbido grave y constante, parecido a lo que se oye estando debajo de una línea de alta tensión o cerca de una subestación eléctrica. Sandy empezó a dar media vuelta y justo entonces todo se inundó de un color blanco morado. Lo primero que pensó, aunque estuviera el cielo tan despejado, fue que le había caído un rayo encima. Luego vio encenderse el cobertizo B como... Pero no se podía explicar, no se parecía a nada, al menos que hubiera vivido él. Supuso que si hubiera mirado de frente los primeros fogonazos se habrían quedado ciego, o de manera temporal o definitiva, pero tuvo la suerte de que la puerta de persiana del cobertizo no estuviera orientada hacia el surtidor de gasolina. Aun así hubo bastante luz para deslumbrarle e infundir un resplandor de mediodía al crepúsculo estival. Otro efecto fue que el cobertizo B, estructura sólida de madera, pareciera insustancial, como una tienda de gasa. Salía luz por todas las rejillas, por todos los orificios de clavo sin tapar. Se filtraba por debajo del alero, por un agujero que quizá hubieran hecho los dientes de una ardilla, emergida abrasadora a ras del suelo, en forma de gran barrera luminosa por donde se había soltado un listón. En el tejado había una salida de ventilación, a través de la cual salían disparados hacia el cielo haces irregulares que parecían señales de humo, pero de pura luz violeta. Los destellos que atravesaron las hileras de ventanas de las dos puertas de persiana, la delantera y la trasera, convertían la neblina que flotaba por el suelo en un vapor eléctrico fantasmagórico. Sandy estaba tranquilo, sobrecogido pero tranquilo. Pensó, ya está, el muy hijo de puta va a explotar. De esta la palmamos todos. Ni siquiera le pasó por la cabeza correr o subir al coche patrulla. ¿Correr dónde? ¿Huir en coche a dónde? Vaya chiste. Tenía ganas de algo que era una locura, de acercarse. Le atraía. No le daba pánico como a Mr. D. Experimentaba la fascinación, pero sin el miedo. Quería acercarse, aunque fuera absurdo. Casi oía su llamada. Regresó, como soñando. Le pasó esa posibilidad por la cabeza. Se asomó por la ventanilla del conductor del D-14 y cogió las gafas de sol del salpicadero. Cuando las tuvo puestas, se acercó al cobertizo. Con gafas de sol era un poco mejor, pero no mucho. Caminaba protegiéndose la vista con las manos y cerrando tanto los párpados que solo quedaba una rendija. Alrededor todo eran fogonazos mudos, todo latidos de fuego violáceo. Sandy veía proyectarse su propia sombra en sentido lateral, naciendo de sus pies. Desaparecía y volvía a proyectarse. Vio saltar la luz por las ventanas de la puerta de persiana y reflejarse, cegadora, en la parte trasera del cuartel. Vio derramarse troopers por la puerta, apartando a Matt Babicki, el de comunicaciones, que como estaba más cerca que nadie, había sido el primero en salir. Los destellos procedentes del cobertizo hacían que todo el mundo se moviera
a saltos, como actores de una película muda. Los que llevaban gafas de sol en el bolsillo se las pusieron. Entre los que no las llevaban, algunos dieron media vuelta y volvieron a entrar tropezando por unas medio ciegas. Hasta hubo un trooper que desenfundó la pistola, la miró como diciendo «¿Qué coño hago con esto?», y la devolvió a su funda. Dos de los troopers sin gafas de sol fueron bastante animosos para caminar a tientas hacia el cobertizo, con la cabeza inclinada y los brazos extendidos como dos sonámbulos. Les pasaba como a Sandy, que sentían la atracción de los destellos entrecortados de la enloquecedora y grave vibración, como insectos alrededor de una bombilla. Entonces apareció Tony Schundis y se lió a palmadas y empujones, diciéndoles que retrocedieran, joder, que volvieran al cuartel, que era una orden. Mientras tanto él también intentaba ponerse las gafas de sol, y no había manera de que dieran el blanco. Solo consiguió colocarlas en su sitio al precio de meterse una patilla en la boca y clavarse la otra en la ceja izquierda. Sandy no veía ni oía nada de todo eso, solo oía la vibración. Solo veía las luces que convertían la neblina del suelo en dragones eléctricos, la columna de luz violeta que surgía a parpadeos por el respiradero cónico del tejado y se clavaba en el cielo de anochecer como una lanza. Tony le agarró y le sacudió. Dentro del cobertizo se produjo otra descarga silenciosa que convirtió los cristales de las gafas de sol de Tony en bolitas de fuego azul. Gritaba sin necesidad, porque Sandy le oía perfectamente. Algo zumbaba. Alguien murmuraba «Dios mío», nada más. «Sandy, ¿lo has visto empezar?» «Sí». Él también vociferó sin querer. En la situación había algo que lo exigía de todos. Deslumbrante, explosiva, la luz era relámpagos mudos. A cada destello parecía que se adelantara el lado del cuartel como algo vivo, con sombra de trupes saltando por su espalda de madera. ¿Qué lo ha provocado? ¿Por qué ha empezado? No lo sé. Entra, llama a Curtis. Cuéntale qué pasa. Dile que venga, pero ya. Sandy resistió el impulso de decirle a su sargento jefe que quería quedarse y ver qué pasaba. La idea, de por sí, era una solemne y muy real tontería, porque no se veía nada. Había demasiada luz. Hasta con gafas de sol hacía demasiada luz. Además, sabía reconocer una orden. Entró tropezando con los escalones. Con aquellos destellos irregulares era imposible medir la profundidad y las distancias. Y caminó con pasos cortos hacia el despacho de comunicaciones, tanteando con los brazos extendidos. Su vista, desenfocada y deslumbrada, le presentaba el cuartel como siempre amontonamientos de sombras. Para él, en ese momento, la única realidad visual eran los destellos morados de gran tamaño que le flotaban delante. La radio de Matt Pavicki era un fragor constante de estática, sobresaliendo algunas voces como pies o dedos de hombres enterrados. Sandy cogió el teléfono normal que había al lado de la línea de emergencia 911, pensando que también estaría fuera de servicio, pero funcionaba. Marcó el número de Curtis, que figuraba en la lista enganchada al tablón de boletines. Cada vez que iluminaba la salita un destello blanco-morado, parecía que saltara de miedo hasta el teléfono. Contestó Michelle, diciendo que Kurt estaba en el jardín cortando el césped antes de que cayera la noche. Se le notaba en la voz que no quería llamarle. Sin embargo, al pedírselo Sandy por segunda vez, dijo: Vale, un momento. ¿Vosotros nunca descansáis? A Sandy la espera se le hizo interminable. La cosa del cobertizo B seguía relampagueando como un loco apocalipsis de neón, y parecía que cada vez se moviera toda la habitación y cambiara un poco de perspectiva. A Sandy le parecía casi inconcebible que algo que generase tanta luz pudiera no ser destructivo, pero él seguía vivo y respirando. Se tocó las mejillas con las manos libre para ver si había quemaduras o hinchazón. Ni una cosa ni la otra. Al menos de momento,
se dijo. Seguía esperando oír los gritos de los polis de fuera cuando explotara lo que había en el garaje, o cuando se fundiera, o cuando saliera algo de dentro, algo inimaginable con ojos eléctricos y cegadores. Eran ideas que no se parecían en nada a las típicas ideas de Polly, pero Sandy Dearborn nunca había tenido tan poca sensación de ser Polly y tanta de ser un niño pequeño asustado. Al final Kurt se puso al teléfono con voz de curiosidad y respiración cansada. «Tienes que venir ahora mismo», le dijo Sandy. «Lo dice el sargento». Kurt supo enseguida de qué se trataba. «¿Qué está haciendo, Sandy?» «Soltar fuegos artificiales, unos chispazos que no se pueden ni mirar el cobertizo B». «¿El cobertizo se ha incendiado?» «Me parece que no, pero no lo sé seguro. No se ve el interior, hay demasiada luz. Ven». Kurt colgó sin más. Sandy volvió a salir. Decidió que si iban a aparecer en una catástrofe nuclear, prefería estar con sus amigos. A los 10 minutos entró Kurt a toda pastilla por donde ponía acceso exclusivo Troopers, al volante de su Bel Air, restaurado como mínimo, el que heredaría su hijo 22 años después. Al doblar la esquina seguía yendo muy deprisa, y Sandy, por un momento horrible, temió que fuera a cargarse a 5 con el parachoques. Kurt, sin embargo, frenó a tiempo. Conservaba reflejos de chaval, y el Chevy se detuvo con una inclinación de morro. Kurt salió del coche acordándose de apagar el motor, pero no los faros. Estaba tan impaciente que se hizo un lío con los pies y estuvo a punto de caerse de bruces en el asfalto, pero recuperó el equilibrio y corrió hacia el cobertizo. Sandy tuvo el tiempo justo de ver lo que le colgaba de una mano, unas gafas de soldador con cinta elástica. Sandy había visto a mucha gente acelerada, muchísima, porque casi todos los que paraban por exceso de velocidad estaban acelerados de una forma u otra, pero nunca a nadie tan ansioso como Kurt. Parecía que los ojos se le salían de las órbitas y tenían el pelo de punta. Claro que eso podía ser una ilusión debida a lo deprisa que corría. Tony le salió al paso y le agarró de tal manera que Kurt volvió a estar a punto de caerse. Sandy vio que la mano libre de su compañero se cerraba y empezaba a subir. Luego la mano se relajó. Sandy no sabía cuánto tiempo le había faltado al novato para pegarle un puñetazo a su sargento. Tampoco quería saberlo. Lo importante era que Kurt reconocía a Tony y la autoridad que tenía éste sobre él y que se sometía a ella. Tony quiso coger las gafas de soldador. Kurt negó con la cabeza. Tony le dijo algo. Kurt contestó sacudiendo la cabeza con vehemencia. A la luz de los destellos, que conservaba su intensidad, Sandy asistió a otra pugna interna, la de Tony Stundit y sus ganas de ordenar a Kurt que le diera las gafas. Al final, Tony giró sobre los talones y miró a los troopers congregados. Con tanta prisa y tantos nervios, el sargento jefe se les había dado lo que podía interpretarse como 2 órdenes: retroceder y volver al cuartel. La mayoría había optado por obedecerle a la primera e ignorar la segunda. Tony respiró hondo, exhaló y le dijo algo a Dickie Duke, que escuchó, asintió y volvió a meterse en el cuartel. El resto vio que Kurt corría hacia el cobertizo B y que de camino tiraba al suelo la gorra de béisbol y se ponía las gafas de soldador. A pesar de que Sandy le tenía gran simpatía y respeto al miembro más reciente de Trop D, no vio nada heroico en los pasos de Kurt, ni siquiera en el momento de darlos. El heroísmo consiste en arrastrar el miedo y seguir adelante. Esa noche Kurt Wilscott no tenía ni pizca de miedo. Estaba borracho de entusiasmo y de una curiosidad tan profunda que era compulsiva. Mucho después, Sandy llegaría a la conclusión de que esa noche Tony había dejado ir a Curtis porque no veía ninguna posibilidad de retenerle. Kurt se quedó a unos 3 metros de la puerta de persiana. En ese momento, dentro del cobertizo, se produjo un violento fogonazo que le hizo protegerse la vista con las manos, a pesar de que llevaba puestas las gafas de soldador.
Sandy vio filtrarse la luz entre sus dedos en forma de rayos entre violetas y blancos. Al mismo tiempo, la sombra de Kurt se recortó en la neblina como una silueta de gigante. Luego se apagó la luz y Sandy, a través de la mancha que se le había quedado en la retina, vio que Kurt volvía a avanzar. Llegó a la puerta y miró dentro. Se quedó así hasta el siguiente fogonazo que le hizo retroceder, aunque volvió enseguida a la ventana. Mientras tanto, Dicky Duke Elliot, que volvía de su misterioso encargo, pasó al lado de Sandy y este vio que llevaba. El sargento insistía en que no saliera ningún coche de patrulla sin su correspondiente cámara Polaroid. Pues bien, Dicky Duke había corrido por una. Se la dio Tony y en ese momento se encogió sin querer porque se había encendido el cobertizo con otra descarga silenciosa de luz. Tony cogió la cámara y corrió hacia Curtis, enseguida mirando dentro del cobertizo y retrocediendo a cada destello o serie de ellos. Por lo visto, las gafas de soldador no eran protección suficiente para lo que estaba pasando dentro. Sandy notó algo mojado en la mano y estuvo a punto de gritar, pero al bajar la vista vio al perro del cuartel. Seguro que hasta entonces Mr. Dillon había estado roncando en el linóleo entre el lavabo y la estufa, su lugar favorito. Ahora salía para averiguar la causa de tanto ajetreo. Viéndole los ojos tan brillantes, tan erguidas las orejas y tan tiesa la cabeza, Sandy comprendió que se daba cuenta de que pasaba algo, pero no se le notaba el miedo de ocasiones anteriores. No parecía que le pusieran nervioso las luces. Curtis intentó coger la Polaroid, pero Tony no la soltaba. Se quedaron delante de la puerta del cobertizo B, convertidos a cada nuevo fogonazo en siluetas encogidas. ¿Discutían? A Sandy le parecía que no, al menos no del todo. Tenía la impresión de que se trataba de una conversación acalorada como la que pudieran mantener a los científicos durante la observación de un fenómeno desconocido. O puede que no sea ni un fenómeno, pensó. Puede que sea un experimento y nosotros los cobayas. Empezó a medir la duración de los intervalos de oscuridad, mientras él y los demás observaban a los dos hombres delante del cobertizo. Uno con gafas enormes y el otro con una cámara Polaroid. Un armatoste, recortados como dos bailarines en una pista con iluminación estroboscópica. Al empezar, los fogonazos habían sido como relámpagos en cadena, pero ahora las pausas eran significativas. Sandy contó 6 segundos, 10 segundos, 7, 14, 20. Buck Flanders dijo al lado: «Me parece que ya se acaba». Mr. D ladró e hizo el movimiento de echar a correr. Sandy lo sujetó por el collar. Quizás solo quisiera reunirse con Kurt y Tony, pero también era posible que se propusiera ir hasta donde había dentro del cobertizo. Quizá volviera a sentir su atracción. A Sandy le importaba muy poco la respuesta. No pensaba soltarlo. Tony y Kurt caminaron hacia la puerta lateral y al llegar se enzarzaron en otra discusión. Al final Tony asintió. A Sandy le pareció que con esa escasa convicción y le dio a Kurt la cámara. Kurt abrió la puerta y en ese momento la cosa soltó otro fogonazo de luz fortísima. Sandy ya se temía no verle cuando se apagara, que se hubiera desintegrado o le hubieran teletransportado a una galaxia muy lejana donde se pasaría el resto de vida engrasando cazas a la X o saber si sacándole el brillo al culo negro de Darth Vader.